Está escrito en la palabra de Dios que el que habita al abrigo y bajo la sombra del Omnipotente, ningún mal, ninguna plaga, nada tocará nuestra vida ni nuestra morada, porque Dios es nuestro escudo. Es una gran bendición de los cielos para nosotros que podamos conocer a Dios. Amén. Hoy vamos a hablar continuamos hablando esta enseñanza que el Señor ha puesto en nuestro corazón, hablar sobre la obediencia, que la obediencia, el obedecer es inmediato. Tan pronto nosotros escuchamos el consejo, la instrucción, el mandamiento, vamos a obedecer de inmediato. Amén. Entonces vamos a continuar con la enseñanza, con la segunda porción que el Señor nos da. Si usted está atento, la palabra del Señor va a caer en buena tierra. Usted esté reposado, quieta ahí en silencio, aplicándose en el don de la enseñanza, el Señor te puede ministrar. Nosotros solo somos servidores del Señor, nosotros somos portavoces, nosotros somos siervos de Dios, que le servimos al Señor, somos ministros de Dios. Y el Señor nos llamó, nos ungió y nos envió para predicar, para enseñar la verdad, para enseñar el evangelio del reino de Dios. Entonces el Señor nos dice, prediquen y enseñen, vamos a seguir haciéndolo, pero tú debes ser un buen oyente, tú debes escuchar con fe la palabra del Señor, con temor a ella, con reverencia, creyéndola y permitiendo que se siembre en tu corazón. Dios ve la actitud con la que estás reunido. Dios ve tu corazón con su obra, con la obra. Los que servimos en la casa del Señor, los que vivimos todos los días en la casa del Señor, somos grandemente bendecidos. Hoy vamos a hablar sobre obedecer a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros vemos que la desobediencia vino allí desde el mismo huerto del Edén, con Adán y con Eva. Nosotros queremos saber qué sucedió allí en el huerto, porque de ahí viene la desobediencia que pasó a todos los seres humanos. Pero la obediencia se perfecciona cuando nosotros recibimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando nacemos de nuevo. Y es Dios quien nos escoge. Nosotros no lo escogemos a Él, Él nos escoge con propósito, para que demos testimonio, para que demos fruto para su gloria, para que contemos a otros que Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Es importante entender qué fue lo que sucedió, por qué nosotros es difícil la obediencia. Yo siempre comento y hablo que de una manera un poquito descomplicada, pero trae mucha verdad, que es donde más vara recibimos de nuestros padres, que aún recibimos disciplina de Dios porque no somos obedientes. Y ya definimos la palabra obedecer, que significa oír, escuchar sobre todo a aquellas personas que están en autoridad, aquellas personas que saben, que están puestas allí, para que son entendidas en lo que estamos haciendo. En este caso, nuestra obediencia se la debemos a nuestro Padre Dios creador de los cielos y la tierra. Nuestra obediencia, porque Él es hacedor de todo, de los cielos, de la tierra, del mar, de todo lo que habita en los cielos y la tierra le pertenecen al Señor. Entonces Dios creó los cielos y la tierra de acuerdo a sus planes, a sus propósitos, a sus estatutos y sus preceptos, la cual nos queda a nosotros obedecerlos. Amén. Entonces entienda que la obediencia se le debe a Dios, y que por favor obedezca a Dios. Dios delega las autoridades civiles, la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad del Espíritu Santo, la autoridad que le fue entregada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la autoridad que es delegada en los dones ministeriales, los 5 dones del ministerio, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, y que dentro de la iglesia también están los dones de la iglesia, que estemos sometidos por reverencia a Cristo los unos a los otros. Es como esta palabra de someternos unos a otros, es lo mismo, se refiere a que somos iguales, sometiéndonos el uno al otro, siendo mansos, sumisos, siempre unidos allí, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo,
obedeciendo, escuchando a nuestro Padre Dios, creador de los cielos y la tierra. Entonces nosotros miramos en Génesis capítulo 3, versículo 17. Vamos a mirar allí. Miremos primero Génesis 2, verso 8. En el jardín del Edén. Génesis 2, 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces nosotros ya sabemos por el conocimiento de las escrituras y la enseñanza que nos da el Espíritu Santo y los dones ministeriales que nos dan nuestros maestros, nuestros pastores, que Adán decidió desobedecer y no escogió el árbol de la vida, sino este árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a mirar Génesis, y esto trajo graves consecuencias. Entonces, miremos allí en Génesis 3, 16 al 24, habrá ahí su Biblia, por favor. Estamos en culto, nos reunimos para la gloria de Dios, para la alabanza del Señor. Dice, a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Y al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol de que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahí vemos, nosotros vamos en el versículo 17. Versículo 18, la tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierbas silvestres, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todos los seres vivientes. Dijo el Señor, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a hacer que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida. Entonces vemos ahí exactamente qué fue lo que sucedió. Hubo desobediencia de Adán y Eva y entró conflicto inmediatamente con la tierra por la culpa de Adán y Eva. La tierra quedó de esta manera. Entonces miremos, dice, estaba el huerto del Edén, este huerto era perfecto, todo era delicioso a la vista y bueno para comer. Luego la tierra fue maldita y el hecho que había de trabajar duro para poder comer, y la vida cambió dramática y drásticamente. Trabajar duro para poder comer, con el sudor de la frente obtendrás tu comida, trabajando duramente hasta que mueras y regreses al polvo, porque tú saliste de allí, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Entramos en conflicto inmediatamente con la tierra. Entonces nosotros vemos que desobedecer al Señor trae consecuencias. Las trajo muy graves, y en este mismo tiempo, en estos mismos siglos, desobedecer a Dios también trae consecuencias. Y la experiencia de la mujer para tener sería más dolorosa más doloroso que antes. O sea, se aumentarían los dolores de la preñez. Y nosotras que somos mujeres y hemos tenido hijos, sabemos que los dolores son muy fuertes. Aún hay muchas mujeres que han perdido la vida pariendo un hijo. Nosotros cuando tenemos esos dolores fuertes, nos recuerda realmente que
fue gravísimo haber desobedecido al Señor. Y nosotros vemos a los hombres, para poder llevar alimento a su casa, con el sudor de su frente se comerá el pan todos los días, hasta que vuelva al polvo de donde fue tomado. Y es verdad, es cierto, tú y yo lo vivimos. Todos los días trabajamos arduamente, sudamos, hay mucho sudor para hacer las cosas, y al principio no era así. En el huerto todo era perfecto, no era más sino cuidar el huerto, que era lo que hacía Adán y Eva, cuidando, labrándolo, y simplemente tomaban y disponían de él como querían, donde allí todo era perfecto. Adán jamás habría olvidado lo que sintió por dentro cuando comió de aquel fruto. Algo sucedió en el espíritu, algo murió en su espíritu al salir del Edén a una vida de muerte. Y la experiencia de la mujer que vimos, tener hijos con mucho más dolor, lo puso en conflicto también nos puso en conflicto entre sí, porque tan pronto Dios Padre le preguntó a Adán, él dijo, la mujer que me diste, o sea, culpó a la mujer, o sea, los puso en conflicto entre sí. El diablo tentó a Eva, quien le dio a probar a su esposo. El resultado fue que sus ojos fueron abiertos. Yo creo que Adán no pudo olvidar, porque dice que él vivió. Adán, ¿cuántos años vivió? ¿Cuántos sabemos cuántos años vivió Adán? Tú que lees y conoces las escrituras, ¿cuántos años vivió Adán? 930 años. Entonces Adán no pudo haber olvidado fácilmente lo que sucedió dentro de él. Cuando pecaron contra Dios, entraron en conflicto con todo alrededor, con Dios también. Comieron del fruto y se sintieron culpables. Ellos amaban y anhelaban a Dios, hasta que pecaron contra él y se hicieron y se cosieron hojas de higuera. Al pecar contra Dios, no podremos escondernos de Dios. No importa cuánto tengan y quiénes sean. Ellos se dieron cuenta de esto de inmediato. O sea, cuando pecamos, no podemos escondernos del Señor. Por eso es importante determinarnos y pensar en la obediencia al Señor, en la obediencia a nuestras autoridades, a las autoridades espirituales, a las autoridades civiles. Al pecar contra Dios no podemos escondernos de Dios, no importa quién seas, no importa. Hay momentos que viene remordimiento en la conciencia, y Dios es todopoderoso. El Señor nos inquieta para que nosotros percibamos las consecuencias del pecado, la pena que acarrea. Y claro, puso a Adán y a Eva con Dios, y entre sí hubo conflicto allí con Dios, y entre Adán y Eva hubo conflicto, y créame que todavía lo seguimos viviendo. Hay veces el hombre y la mujer allí forcejean por poder. Quiere uno dominar al otro, y esta no es de esta forma. Es como Dios lo diseñó, que somos uno en Cristo. Ahora el hombre y la mujer somos uno solo, pero hay conflicto, porque hubieron consecuencias sobre esta desobediencia en el jardín del Edén. Allí pasaron todas estas cosas y mucho más. Yo te animo que profundices del origen de la desobediencia, qué fue lo que realmente sucedió, para que nosotros aprendamos la obediencia y la perfeccionemos. Se sintieron culpables inmediatamente. Ahí lo vemos en Génesis 3, ¿cierto? Y vieron que estaban desnudos y se cosieron delantales. Hablemos un momentico, hagamos una pequeña ilustración, porque esto que pasó en el Edén, de la desobediencia de Adán y Eva, nosotros podemos verlo en nuestros hijos, o lo puedes ver cuando tú eras pequeño. Cuando eres niño y sabías que habías desobedecido a tu papá o a tu mamá, sabía que ellos se enterarían, ¿recuerdan? ¿Sí? Siempre se van a enterar cuando nosotros hacemos también lo bueno y cuando hacemos lo malo. Pues, y qué bueno que no practiquemos el mal, que nos abstengamos de toda clase de mal. Pero cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, desobedecíamos a nuestro papá o a nuestra mamá, o cometíamos alguna falta, ellos se iban a enterar. Y cuando escuchábamos que nuestros papás abrieron la puerta, que llegaron, que se dirigen a nuestra habitación, vienen por el pasillo, y nosotros sabemos y pensábamos, de esta no podremos escapar. ¿Y cuántas veces recibimos vara de nuestros padres? Es aprendiendo la obediencia, aprendiendo a alejarnos del pecado, del peligro,
de lo que puede autodestruirnos. Así sucede, así sucedió con Adán y con Eva allí en el huerto del Edén. No necesitamos haber nacido en esa generación por el Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo nosotros podemos tener la revelación y saber realmente qué sucedió allí. Y nosotros decimos, ¿cómo puede Adán haberse equivocado de esa manera y desobedecer al Creador de los cielos y la tierra? Y ellos anhelaban a Dios. ¿Cuántos de nosotros anhelamos al Señor? Pero debemos obedecerlo, amén. Anhelamos sus bendiciones, anhelamos conocer su rostro, pero necesitamos saber, entender que es escuchando al Señor, caminando con el Señor, anhelando al Señor, adorando al Señor, amén. Es la estrategia del diablo, engañarnos, tentarnos, ¿cierto? Allí pues comieron de ese fruto, ¿cierto? No, y eso no fue un solo mordisco, sino que vino una pena duradera. En el Edén era la perfección divina, todo era hermoso, todo el tiempo que vivió Adán, yo creo que se sintió muy mal por todo esto. Debe haber dicho que falta de entendimiento que tuve, y nosotros sabemos lo que sucedió, el conflicto, vieron espinos y cardos, y con el sudor del rostro comerás el pan, y vemos que esto pasa hasta hoy. Saliendo del huerto sin nada, a una tierra natural, salvo el conocimiento que Dios le había dado, le dio con una naturaleza caída, de cómo podría sobrevivir y qué haría, ¿cierto? Fuera allí del jardín del Edén. La desobediencia lo separó de Dios. Cuando se peca, involucra a los que están alrededor y afecta la tierra, afecta todo, afecta a tu familia. De hecho, hay un verso bíblico de la palabra del Señor que dice que cuando tú pecas, que mire al cielo lo alto que están las nubes y cuán alto es Dios, y que realmente a los que vamos a afectar son a nuestros seres queridos. Cuando se cometen pecados y delitos, cuando somos desobedientes a los mandamientos del Señor, a las leyes civiles. En Romanos capítulo 13 habla de que nos sometamos a toda autoridad y que seamos obedientes. La autoridad está puesta para protegernos, para proveernos, para cuidarnos. Entonces es muy hermoso ser obediente. Mire, las personas obedientes son muy bonitas, por decirle, rejuvenecidas. Las personas obedientes siempre están en gozo y felices, porque hay paz con Dios en sus corazones, ¿sí? Ahí nosotros vemos que a Adán y Eva de nada les sirvió las hojas de higuera, no les sirvieron, porque es a través de la sangre es esencial para perdonar todo pecado, y Dios se lo mostró y se lo enseñó a Adán y Eva. Nosotros también ahí podemos ver, porque cuando ellos se cosieron hojas, esto no era de esta forma. Entonces el Señor les trajo pieles, y si sabemos que Dios les trajo pieles y los vistió, es porque hubo derramamiento de sangre, porque una criatura inocente iba a morir. Y de ahí nos estuvo enseñando el Señor a través de todas las generaciones y los siglos para llegar a la cruz de Cristo, al Cordero sin pecado que quita el pecado del hombre. Porque Jesús era sin pecado, pero Jesús se hizo pecado por nosotros. Por eso cuando Abel ofreció la ofrenda a Dios, le agradó mucho al Señor. Cuando Abel presentó su ofrenda, Dios miró con agrado a Abel y miró con agrado su ofrenda, porque él obedeció. Él presentó una ofrenda agradable porque la presentó como Dios la pide. Entonces, aún en el nuevo pacto, el Señor Jesucristo nos dice, hablando sobre los dos cimientos, que el hombre es sabio, entendido, aquel que oye a Cristo y hace todo lo que Jesús le pide, porque está edificando su vida sobre la roca. Entonces, por eso la ofrenda de Abel fue mucho mejor. El precio del pecado es la muerte, y la expiación por el pecado es la sangre. Y todo comenzó allí en el huerto del Edén y llegó hasta la cruz. Y nosotros sabemos que el que fue a la cruz fue nuestro Señor Jesucristo, que Él aprendió obediencia, por su temor reverente fue escuchado,
y su obediencia es un ejemplo para nosotros. Amén. ¿Están conmigo? Sí. Lo único que borra el pecado es la sangre de Cristo. Pero cuando no hay respeto por la sangre, las consecuencias del pecado son peores. Por eso dice que nosotros debemos apreciar y reverenciar la sangre de Jesús, porque su sangre fue derramada por todos los pecados y pecadores. Dios lo mostró con la experiencia de las dos personas allí, de Adán y Eva, las consecuencias del pecado, que Dios quiere que veamos y apliquemos también en nuestros corazones y que lo apliquemos ahora mismo. Que seamos obedientes, que hagamos las cosas espirituales, de familia, financieras, de la nación, de nuestra ciudad, de como individuos. Hagamos las cosas como Dios nos la pide. Aplícate al estudio, a la enseñanza, a hacer las cosas bien en tu vida, porque si tú haces bien las cosas, tu vida será una bendición. Amén. Nosotros nunca pensamos en las consecuencias del pecado y vamos para adelante. Y debemos saber que el pecado es contra Dios, y cuando lo hacemos y herimos el corazón de Dios. Si decidimos desobedecer la palabra del Señor, entrarás en conflicto con Dios. Tú no vas a entrar en conflicto con personas. Es directamente contra Dios cuando desobedeces. Por eso la obediencia se le debe a Dios. Amén. ¿Y qué debes obedecer? Debes leer la Biblia. En la Biblia están todo lo que Dios pide, en lo que seamos obedientes. Solo Dios, porque también debemos saber, cuando entramos en conflicto con Dios, solo Dios perdona el pecado. Puede decir, peco contra Dios y no ha sucedido nada. A mí me va bien. Yo peco contra Dios y me va bien. Solo Dios puede limpiarnos del pecado, ¿cierto? Ejemplo, no robar y lo haces. Estás en conflicto con Dios. Y es mediante la sangre de Cristo en la cruz del Calvario que nosotros recibimos perdón de pecados. Porque si no hay es con el derramamiento de sangre que hay perdón de pecados. No hay otra forma. Por eso Jesús murió por nosotros, derramó su última gota de sangre para que nosotros seamos salvos. Si hubieran comido del árbol de la vida, hubieran vivido para siempre, alineados en Dios para siempre, y no nos hubiéramos separado de Dios. Estaríamos totalmente con el Señor, pero desobedecimos, y entonces vino esta conciencia de culpa por el resto de las vidas. El hecho de que Dios le dio pieles en el huerto tras haber pecado significa que Dios les explicó por qué las hojas no bastarían, porque el precio del perdón es el derramamiento de la sangre de animales, sabiendo que un día su Hijo, el Señor Jesucristo, daría su sangre en el Calvario. Era un símbolo de lo que pasaría, y por fe en la promesa de la sangre fueron perdonados sus pecados. Adán vivió 930 años y nunca lo olvidó, y nunca escapó por completo de la pena. Con el sudor de su frente darás a luz con dolor. Con el sudor de la frente comeremos el pan. Y bueno, vemos allí todo lo que sucedió. Este mensaje no nos hace felices, y la verdad no nos gusta, pero es la verdad. El objetivo no es hacerlo feliz, es que usted sea santo y sea sabio para no pecar contra Dios y arruinar su vida. Tal vez la ruina no se vea así de inmediato, pero si nosotros insistimos en desobedecer a Dios, tarde o temprano la ruina llegará. Por favor, atienda. Para mí también es un esfuerzo estar aquí y hacerlo. Yo tengo que hablar de este tema. Tengo que explicarte lo que sucedió en el huerto. Las hojas no servían. Por eso hubo allí un derramamiento de sangre. Allí sucedió una desobediencia que pasó a todos los hombres. ¿Cómo confronto yo este pecado? Primero debo reconocer que he desobedecido a Dios, porque desobedecemos, y debemos reconocer que desobedecemos. He desobedecido a Dios y no culparé a nadie, y es mejor confesarlo ante el Señor. Se pone de acuerdo con Dios que ese acto de desobediencia fue contra Dios mismo y contra usted.
Le pide perdón y le dice que no es digno de ser perdonado, pero le pide perdón basándose en lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque Él murió y derramó la sangre en la cruz, y que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que si le confiesa a Jesús a Cristo sus pecados, si confiesa a Dios sus pecados y se arrepiente, se aleja del pecado, vuelve a Dios y Dios perdonará sus pecados. Esto de arrepentirse y confesar pecados, no lo deje para última hora porque tal vez el tiempo no le alcance. ¿Significa que Dios borrará las consecuencias? ¿Significa que Dios borrará las consecuencias del pecado? No, Dios no nos promete eso. Dios nos dice que si nos confesamos y reconocemos que por ese pecado murió Cristo y que por ese pecado se derramó la sangre, nosotros vamos a recibir perdón. Pero van a haber unas consecuencias que quedan allí. Nosotros vemos las consecuencias de Adán y Eva. ¿Qué le sucedió a Adán? Para poder comer, debe hacerlo con el sudor de su frente. La mujer, ¿qué le sucedió a ella? Que para tener hijos iba a ser más doloroso y que el hombre iba a dominar a la mujer. Pero ahora en Cristo estamos en un nuevo pacto, estamos en unas mejores promesas, en donde ya en Cristo ya no, el hombre y la mujer somos uno y somos juntos coherederos de la gracia de la vida. Por eso allí que sigan manipulando y lastimando a la mujer, eso no viene de Dios y no es para este tiempo. Por eso es algo serio pecar contra Dios, porque hay veces que hay consecuencias inevitables que no podemos borrar de la culpa para que podamos nosotros ser perdonados. Pero las consecuencias quizás vivan con nosotros el resto de nuestra vida. Si aún no ha sido salvo y le ha dicho a Dios que un día lo aceptará, fíjese que nunca escucharás a Dios respondiendo: está bien, tómate tu tiempo, más tarde, no te preocupes. El tiempo de salvación es hoy, porque mañana puede ser tarde. El Señor, nosotros predicamos, oramos y pedimos al Señor la salvación de las almas. Y nosotros vemos que Dios sí responde a la oración. Porque Dios está hablando, aún hace hablar las piedras. Y te dice: arrepiéntete de tus pecados. Porque si no te arrepientes, en tus pecados morirás. Y la paga del pecado es la muerte. Por este acto de desobediencia entró todo esto en el mundo: el pecado, la muerte y la enfermedad. Pero en Cristo nosotros tenemos salvación. Necesitas conocer a nuestro Señor Jesucristo y comenzar una vida de obediencia. Tú que te congregas en la iglesia, que tienes membresía y perteneces a una iglesia y tienes un pastor, aplíquese a obedecer la palabra del Señor y obedezca todas tus autoridades, mientras tus autoridades estén bajo autoridad. Si tus autoridades están bajo la autoridad de Dios y agradan a Dios en todo lo que hace, vamos a obedecer a estas personas que están en autoridad. Aún hay un desafío todavía más grande, que hay veces nuestras autoridades no están sometidas a la cabeza de Cristo, que es Cristo. Hay veces no están sometidos a autoridad tampoco y hacen lo que les place. Qué buena oportunidad para nosotros para hacer las cosas bien y obedecer. Dios nos da nuevos comienzos. Amén. Dios hace las cosas nuevas para nosotros, ¿sí? Tengamos mucho cuidado ahora. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es nuestro sistema de creencias. ¿En qué cosas tú crees? Por eso tus creencias, tiene tu sistema de creencias, y que es en lo que formamos convicción. ¿En qué es lo que tú crees? Eso es lo que tú vas a obedecer. Por eso necesitas creer la palabra del Señor y que los mandamientos del Señor estén escritos en tu mente y en tu corazón, y determinarte a creer lo que es correcto, lo que es recto, lo que es perfecto, esos diseños, esos mandamientos, esos estatutos, esos preceptos del Señor. Conocer la palabra del Señor y formar de allí todas nuestras creencias. Nosotros creemos que hay un solo Dios verdadero, manifestado en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es nuestra creencia y nadie nos saca de allí. Nosotros creemos que Dios es amor, Dios es amor, y que Dios es perfecto. Fuera de todo esto es engaño y es mentira. Dios es bueno todo el tiempo.
Cuidado con nuestro sistema de creencias. Tengamos un sistema de creencias basado en la palabra de Dios y no en lo que dice el hombre. Porque está escrito en la palabra que es mejor obedecer a Dios que al hombre. Y eso está escrito. Amén. Porque Dios estableció en los cielos su gloria y su reino domina sobre todos. Y damos gracias a Dios por esto. Un requisito para obedecer a Dios es creer en Él. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. ¿A quién debemos obedecer? Nosotros debemos obedecer únicamente a Dios. Él es nuestra autoridad y Él es el soberano de los cielos. Y obedecemos a todas nuestras autoridades que estén haciendo las cosas con integridad, con rectitud, con temor a Dios. Y por eso nuestra obediencia debe ser inmediata, porque por la desobediencia en el Edén, nosotros sabemos las consecuencias que trae la desobediencia. Y los que ya están obedeciendo, por favor, sígase perfeccionando en la obediencia. ¿Sí? Quiero decirte algo, Dios es responsable de mi obediencia. Cuando nosotros obedecemos al Señor, muchas bendiciones vienen para nosotros. Y nosotros vemos en Deuteronomio 28, toda la lista, lo leímos en la enseñanza anterior, de todo lo que Dios nos da cuando nosotros le obedecemos. Dice, y yo seré responsable de las consecuencias de la desobediencia. Dios será responsable de tu obediencia, pero tú y yo seremos personalmente responsables de desobediencia y vienen consecuencias. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias quedan allí. Hay consecuencias hay muchas consecuencias en apresurarnos para formar un patrimonio familiar, o con quién me caso, o qué debo hacer, cómo debo hacerlo. Viene presión en nuestras vidas. Por eso necesitamos ir a la palabra del Señor y también pedir en consejería a nuestros maestros cómo se hacen las cosas para no equivocarnos. Cuando tenemos aquí un ejemplo, cuando decimos no voy a diezmar, dice, sé lo que Dios dice, pero no tengo suficiente para dar el 10%. Lo que quiere decir es que no tengo lo suficiente para poder obedecer a Dios. Y sí puedes. Piense en esas personas que viven en presión financiera por no creer y confiar en Dios. Dios dice la verdad y es completamente soberano y no hay nada que Él no pueda hacer. Entonces debemos, un ejemplo, personas dicen no diezmamos, no me alcanza. O sea, no nos alcanza para obedecer al Señor. Cree. ¿En qué cosas tú crees? Y está escrito que es mejor confiar en Dios que en el hombre. Está escrito que es mejor refugiarse en Dios que en el hombre. Es mejor, y está escrito, es obedecer a Dios que al hombre. Entonces vemos consecuencias de la obediencia. Si no diezmas, vas a estar en presión económica. Si no diezmas, ahí van a venir situaciones. Cuando diezmamos, Dios va a reprender al devorador por nosotros. Y nos va a abrir las ventanas de los cielos hasta que derrame sobreabundancia sobre nosotros. Entendamos que nuestra obediencia se la debemos al Señor. Y que hemos a oír, escuchar y determinarnos y poner a mirar y atender esto de obedecer. ¿Sí? ¿A quién obedecemos? La obediencia a quienes obedecemos. La obediencia a las autoridades divinas establecidas en la familia. ¿A quiénes obedecemos? Hay un gobierno en nuestras casas, que es la familia. Hay un orden, hay un diseño. Nosotros dice que honremos a nuestro padre, a nuestra madre, y que nos irá bien y que seremos de larga vida sobre la tierra. Que hay un orden, que el esposo debe darle honor a la esposa y tratarla como vaso frágil. La esposa debe someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Que el hombre debe amar a la esposa como se ama a sí mismo. Es que es tan precioso. Por falta de tiempo, nosotros podríamos mirar los mandamientos, todos los estatutos, los preceptos sobre las autoridades, sobre la autoridad divinamente establecida por el Señor en la familia. Al que primero le va a pedir cuentas el Señor es al varón, porque Él es la autoridad en la familia, Él es la cabeza de la esposa para amarla, para cuidarla, para sustentarla, para proveerla.
y amarla como se ama su propio cuerpo. Entonces, miremos, ahí hay una obediencia. También habla sobre los hijos que estén en sumisión, en sujeción a los padres. Y hay muchas instrucciones allí en la familia. Debemos obedecer a los que están en autoridad en la familia. En la iglesia, nosotros nos sometemos a nuestros pastores, a nuestros líderes espirituales. En el Estado, nosotros nos sometemos a toda autoridad establecida por Dios, a toda autoridad civil, ¿sí? Cuando hay conflictos, sin embargo, debemos estar dispuestos a no obedecer al hombre a fin de desobedecer a Dios. Hay veces, como dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso tienes que tener mucho cuidado con lo que te dicen los hombres. Nosotros no podemos obedecer a todo lo que ellos digan, porque muchos de ellos pueden estar en desobediencia. Hay unos ejemplos de obediencia en las Escrituras. Nosotros veamos estos ejemplos de obediencia, porque en las Escrituras dice que hay ejemplos de obediencia y ejemplos de desobediencia. Y tú puedes ver de principio a fin las consecuencias maravillosas de la obediencia, las bendiciones de la obediencia, y que nuestra obediencia se le debe a nuestro Dios creador, a nuestro pastor, a nuestro Padre eterno que está en los cielos. Al buen pastor debemos obedecer, que es a Cristo, y al Espíritu, y obedecer también la voz del Espíritu Santo. Jesús es un ejemplo de obediencia para nosotros. Nos vemos ahí que Él obedeció y se humilló hasta lo sumo. No se aferró a ser Dios, sino que se despojó de sí mismo y se hizo como uno de nosotros. Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, a Jesús. Y la actitud nuestra debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no se consideró ser igual a Dios como algo que hay que aferrarse. El mayor ejemplo de obediencia lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios decidió entregarse a sí mismo para ser torturado y tener la muerte más vil y cruel, según las Escrituras, para darnos vida eterna y liberarnos del pecado. Además de ello, las Sagradas Escrituras nos coloca a Cristo como un ejemplo a seguir. Él no quería pasar por esa copa, sin embargo lo hizo por nosotros. Por lo tanto, debemos ser obedientes a Dios, pues así como Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, hay un principio de autoridad espiritual legal, de legalidad en la obediencia, que se aplica a nuestras vidas cuando decidimos obedecer a Dios. El hombre ni la mujer son influyentes por sí mismos, es Dios que lo hace. ¿Sí? Por eso Jesús nos dice: permanezcan en mi palabra y permanezcamos en Cristo, para que todo lo que nosotros pidamos, nuestro Dios nos lo conceda. Amén. La obediencia trae grandes bendiciones. Miren qué originó la desobediencia. Adán y Eva fueron tentados y ellos cayeron, pero aún el amor grande de Dios que nos salvó el Señor, su plan de redención para nosotros. Hay otro ejemplo de obediencia. Nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Cristo y debemos aprender la obediencia. Amén. ¿Cuántos quieren entender lo de la obediencia? Entiendan que obedecer es oír, escuchar. Por favor, escucha. Escucha cuando un predicador del evangelio está hablando la verdad. Aplíquese. Permita ser enseñado, corregido. La palabra del Señor nos enseña, nos redarguye para hacernos perfectos para toda buena obra. Otra obediencia que podemos nosotros resaltar es la de Noé, que obedeció sin aún entender. Por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia, y por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Esto lo encuentras en las Escrituras en Hebreos capítulo 11 verso 7. Noé obedeció con un temor reverente, aun cuando nunca había visto que lloviera sobre la tierra, y entendió que Dios lo haría. Así que duró parte de cual él no entendía. O sea, él le costó entender, pero él obedeció a Dios y eso le trajo bendición. Amén, le trajo bendición. Debemos, aun cuando no entendamos si está escrito en la palabra, obedezcamos. No es un ejemplo para nosotros. El Señor le dijo: construya un arca. Cuando no había llovido, no llovía sobre la tierra en ese tiempo. Solo un vapor salía de la tierra y humedecía con un rocío toda la hierba.
Él no entendía, pero él obedecía al Señor. Con temor reverente vivimos conforme a la palabra de Dios sin desmayar, sabiendo que Dios no es un hombre para que mienta y que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Otra obediencia perfecta es la de Abraham. En Hebreos 11:8, Abraham salió sin conocer su rumbo. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció, salió sin saber a dónde iba. Es admirable lo que hizo Abraham. ¿Cómo podría su esposa o su esposo, cómo se pondrían? Si un día usted le dice, nos vamos, y cuando le pregunte, ¿a dónde? ¿Usted qué va a responder? Usted respondería, no sé, hacia el horizonte, porque Dios me lo ha dicho. Posiblemente usted termine solo. Sin embargo, esto no le ocurrió a Abraham, ya que inmediatamente Dios le habló y él emprendió un viaje hacia la tierra que Dios le prometió para él y su descendencia. Siendo ya viejo y sin hijos, él le creyó a Dios y le obedeció. A veces sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, desobedeciendo a Dios y su palabra. Y otras veces no entendemos o no alcanzamos a ver el propósito de Dios y nos detenemos. Pero debemos ser como Abraham y como cada uno de estos ejemplos de obediencia que la Biblia nos muestra. Creamos a Dios, obedezcamos al Señor para avanzar con propósito. Otro ejemplo de obediencia es la de Gedeón, que obedeció a pesar de sus sentimientos de inferioridad. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Ahí lo vemos en Jueces 6:14. Nosotros sabemos lo que sucedió con Gedeón. Cuando Dios llamó a Gedeón, él le dijo que él no podía liberar a su pueblo porque era el más inferior de todos, pero Dios mismo le dijo que fuera y que él decidió creerle a Dios y ser obediente. Así que actuó a pesar de sus sentimientos. La obediencia trae la bendición. Solo cuando de verdad le creemos a Dios y somos obedientes es que lograremos entender el propósito de nuestras vidas y lo podemos hacer realidad. Además debemos entender que existen diversos tipos de obediencia según la Biblia, pero en cuanto a Dios se refiere, siempre la obediencia traerá una vida de bendición y sabiduría, y la obediencia es inmediata. Amén. Vamos a obedecer inmediatamente. La palabra del Señor dice que somos tardos para oír, o sea que nos entra por aquí y nos sale por acá. No sea así, porque usted mismo detiene bendiciones y traerá consecuencias costosas por no obedecer al Señor. Entonces no es que diga, esta palabra que estoy recibiendo hoy la voy a obedecer dentro de 5 años. No, usted de inmediato determina y aplica esto en su vida para hoy, de obedecer inmediatamente al Señor. Hablemos de otro ejemplo de desobediencia en el Nuevo Testamento. Los pescadores fueron obedientes y Dios los hizo apóstoles. Mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Y estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Ahí lo vemos en Mateo 4, versículo 18. Para la mayoría que leemos el Evangelio es muy normal ver que Jesús iba pasando y llamaba a 3 hermanos, y estos dejaron lo que estaban haciendo para seguirlo. Pero la verdad es que en nuestras actividades diarias Jesús viene a la puerta una y otra vez. Dios tiene un propósito y un llamado para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿somos como los apóstoles? ¿Lograremos reconocer a Jesús en el diario vivir, en nuestras rutinas? ¿Realmente lo identificamos y lo seguimos para que nos haga pescadores de hombres? ¿O continuamos en nuestras rutinas lejos de Él y de la gran comisión? La obediencia a Dios implica poder escuchar su voz, conocerlo, reconocerlo, y en cada área de nuestras vidas, y decidir siempre seguirlo. Podemos ser como cualquiera de estos ejemplos de obediencia en la Biblia, pues el llamado lo hemos recibido de Dios mismo. Otra persona que obedeció al Señor fue a Ruth. Ruth fue obediente a su suegra. Eso está en Ruth capítulo 3 del 1 al 5. Un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no debieras yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos
con cuyas criadas has estado no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí y verás que él mismo te dice qué tienes que hacer. Haré todo lo que ha dicho, respondió Ruth. Tipo de obediencia según la Biblia. Existen varios modos de obedecer a Dios y esto incluye siendo obediente a nuestros padres y autoridades. Ruth no era hija de Noemí, era la suegra, esposa de su hijo fallecido. Sin embargo, ella decidió seguir a Noemí y obedecerla porque ella era su familia y porque comprendió que el Dios de Noemí era el Dios de dioses. Su fe la hizo digna de pertenecer a este grupo de ejemplos de obediencia. ¿Realmente hay obediencia en mí? Ahora bien, es fácil leerlo, pero sería igual de fácil vivirlo. ¿Realmente estaríamos dispuestos a mostrar nuestra obediencia a nuestras autoridades dentro de la iglesia, por ejemplo? Aun cuando no entendemos bien qué hay detrás de ello, póngase en el lugar de Ruth e imite en ello. Pero mejor aún, el mayor reto es ponernos en el lugar de Noemí y ver si realmente somos ese espejo que refleja la gloria de Dios, al punto que podemos convertir y convencer a quienes están a nuestro alrededor, tal como Noemí en su vida, que con su vida logró impactar a Ruth. Los ejemplos de obediencia son un ejemplo para nosotros hoy. Siempre nos asombramos de Ruth. Ella no era pueblo de Dios, ella era moabita. Ella era de otra nación que no conocía a Dios ni temía a Dios. Pero mire qué obediencia de ella y qué bendición. Qué bendición, porque de la línea de Ruth viene, Ruth está dentro de la línea generacional de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia de Jonás. Permítame la lectura. A Jonás le costó, pero fue obediente. Lea este libro de Jonás. Solamente tiene 3 capítulos. En el capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclame el mensaje que te voy a dar. Y Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Si hay una historia pintoresca de qué ocurriría con nosotros si decidimos tomar abiertamente el camino contrario de los designios de Dios, es la historia de Jonás. Obviamente es sencillo juzgar sus razones y rencores hacia el pueblo de Nínive, que él determinó no cumplir su propósito, porque al comienzo Jonás no quiso obedecer al Señor. Dios tuvo que enviar una tormenta en alta mar y un pez para hacerlo reflexionar. Sin embargo, ¿cuántas veces anteponemos nuestras cuestiones personales ante la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces al día, en el diario vivir, decidimos seguir nuestros propios rencores, nuestros propios planes, e incluso consentir nuestras reacciones, acciones, decisiones y gustos, incluso sabiendo que van en contra de la palabra del Señor? Reflexionemos y pidámosle a Dios que escudriñe nuestros corazones y que nos ayude a mejorar sin que sea necesario una tortuosa tormenta en alta mar para que en alta mar de nuestras vidas, y que un pez gigante nos sepulte. Ahí vemos la obediencia de Jonás. Es para que Dios les hace un llamado. Es importante obedecer al llamado de Dios. El ministerio nos lo entrega el Señor personalmente. Hablemos de este otro y último ejemplo de obediencia, fue el de Ana. ¿Cuál Ana? La mamá del profeta Samuel. Eso, la historia, esto que fue real, lo encuentras en 1 Samuel capítulo 1, versículo 26. Dijo a Ana: mi Señor, tan cierto como usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a un lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva estará dedicado a Él. La historia de Ana es impresionante. Cuando ella oró en su desesperación a Dios,
y le ofreció un pacto si Dios me permitiera salir de su aflicción. Al ver que Dios respondió a su clamor en el tiempo indicado, Ana cumplió su promesa a Dios y llevó su propio hijo Samuel para que estuviese dedicado al servicio del templo. Esta acción de Ana trajo una gran bendición a su vida, que pudo tener más hijos. Tuvo 5 hijos más, porque ella era una mujer estéril, y se burlaban de ella porque era una mujer estéril, y le dijo a Dios que le diera un hijo, que la sacara de ese oprobio, y Dios le concedió. Pero cuando ella tuvo a Samuel, se lo consagró a Dios para entregarlo al templo, y ella le cumplió lo que prometió al Señor. Entonces, esta acción de Ana trajo una gran bendición a su vida, pues pudo tener más hijos, y también tuvo un impacto en la vida de Samuel, pues conoció a Dios desde su niñez y se convirtió en uno de los más grandes profetas del pueblo de Israel. Ahora bien, suena sencillo, pero la verdad, ustedes llevarían a sus hijos recién destetados, más o menos a la edad de los 3 años aproximadamente, que según las costumbres de judías, ellos allí para entregarlo al templo, y lo dejaría allí para que mira este punto hasta donde llega la obediencia. Ana le prometió ese niño al Señor y se lo entregó al niño. Este niño fue entregado allá al templo, al servicio de Dios, y nosotros sabemos cómo Dios usó a Samuel, ¿cierto? Es uno de los profetas mayores. Nuestra obediencia es el camino al propósito del Señor. Amén. Isaías 55, verso 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, si son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahora, cuando nosotros, por otro lado, nunca seamos imprudentes en ofrecer a Dios algo que no le podamos cumplir. Tal vez esto lo puedes ver en Eclesiastés capítulo 5, verso del 1 al 7, la insensatez de hacer votos a la ligera. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecerse el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen el mal. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no cumplas, y no cumplas lo que prometes. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abunda el sueño, también abunda las vanidades y las muchas palabras más que tú. Teme a Dios. Esa es la palabra que deberíamos estudiar esta noche. Vimos estos ejemplos de obediencia. Hagamos lo que Dios nos pide. Lea las escrituras y conozca los mandamientos. Y obedece uno por uno. Amén. Y vas a ver cómo tu vida se transforma. Cómo tú te rejuveneces como el águila. Todo lo marchito de tu vida se va. Serás una persona llena de la gloria de Dios. Una persona con la gracia del Señor. Y cumplirás tu plan y propósito. La obediencia a Dios hace que tú cumplas los propósitos. Nos esforzamos en estudiar, en profundizar. Mire qué ejemplos de obediencia. La del Señor Jesucristo, la de Ana, la de Gedeón, la obediencia de los apóstoles, que ellos dejaron su familia y sus barcas y sus redes y siguieron al Señor. Amén. Así es de que yo pido al Señor que te ayude a perfeccionar la obediencia y que seas obediente. Hay veces estás triste o cabizbajo y no prosperas y no te va bien. Es porque estás en desobediencia. Pero es tiempo. No digas que mañana, como lo acabamos de leer, mañana, después. No, el día de salvación es hoy. Padre, gracias te damos por toda esta enseñanza, por toda esta instrucción y por todo este conocimiento. Padre, ayúdanos, Señor, a ser estudiosos, a ser juiciosos y profundizar allí lo que sucedió
en ese huerto del por qué nos cuesta la obediencia. ¿Por qué nos cuesta la obediencia? Tenemos la ayuda de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Y vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en la obediencia. Ayúdanos, Señor, danos un espíritu noble, que es sumiso, que obedece, Padre, a toda autoridad. Y vamos a obedecer, Señor. Muchas gracias. Y tú que no conoces a Jesús y que te gusta y te agrada la obediencia, para ti es fácil obedecer. Pídele al Señor Jesucristo que entre a tu vida. Ábrele la puerta de tu casa y dile: Señor, entra y edifica mi casa. Y el Señor hará grandes milagros y cosas para ti preciosas.